Bien, bueno, y ahí estamos empezando a grabar. Nuevamente, bienvenidos todos, Baruch Hashem. Me alegra nuevamente que estemos por acá juntos, que sigamos compartiendo y estudiando, sobre todo estos minutos del principio, siempre son detrás de cámara, ¿no? Muy bueno, chévere la conversación, la interacción. Entonces, siempre empezamos con buena energía. Baruch Hashem, hoy vamos a dedicar la clase. Para la sanación completa de Citral, hija de Ernesto, de Hilario, hijo de Graciana, para bendiciones y mucho éxito para Mario, hijo de Mario García, para protección, éxitos de Yaret, Keren, Keila, José, hijos de Marcelino, y bueno, que siempre escuchemos muchas, muchas buenas noticias también para cada uno de ustedes y su familia. Sí, entonces vamos a comenzar. Estábamos hablando un momentico hace un momento, pues, de historias, de como precisamente algunas historias o algunas cosas que a veces en la Torá o en los escritos judíos se expresan de manera de historias. Y creo que eso se conecta bastante con lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver precisamente con mi libro. Pero ya empezamos otra faceta, digamos, de estudio, pero el enfoque sigue siendo el mismo. De hecho, personalmente es uno de las secciones que más me gusta a mí del libro, o sea, porque como siempre les he comentado, soy apasionado, soy, digamos, curioso con los temas científicos, siempre me gusta ir como contrastando y por eso cuando hablábamos en una de estas clases pasadas que comentábamos con Norma que a veces uno tiene una mente un poco divergente, no es una mala cualidad porque se puede ir organizando información, contrastando información a veces de libros diferentes eh, o de o información que se conecta de diferentes etapas o facetas, no sé cómo llamarlo. Entonces, yo también hago mucho eso. Lo importante también es, como lo decíamos, también saber utilizar eso y que de pronto eso no nos sabotee, es decir, que no nos haga perder el enfoque, o sea, que nos desconcentre. Pero a mí personalmente, con muchas de las cosas que estudio, sobre todo en textos místicos de Hasidut, porque no es Kabbalah, como ya lo hemos hablado, eso no se consigue así tan fácil, y hay algunos textos judíos que sí traen muchos conceptos cabalísticos también, pero los van explicando con un lenguaje bastante moderno. Entre eso también admiro mucho a Rabino Aryeh Kaplan, de bendita memoria, que también es precisamente, él era físico y me gusta precisamente la manera como él aborda conceptos profundos de la Torá con ejemplos bastante entendibles, incluso a veces ejemplos científicos. Creo que de pronto por esa afinidad que tengo con él, como que me identifico con sus textos, tengo varios, casi todos los libros de él, y, y por eso decía, esta sección del libro, el capítulo 10 es una de las secciones que más me gusta también, o sea, del libro, porque la primera es una sección introductoria explicando un poco sobre cómo Hashem dirige el mundo, cómo si analizamos y empezamos a prestar un poco de atención, vemos que todo está siendo dirigido hacia un objetivo mesiánico que lo sabemos, o sea, lo sabemos en los escritos, está hecho, está dicho eso en los profetas también, pero verlo precisamente a nivel de qué, a nivel de la búsqueda de la espiritualidad de las personas, eso es lo que está enfocado esa primera parte del libro y también dejando preguntas abiertas, sobre todo porque en esa búsqueda de la espiritualidad a veces se llega al judaísmo o se empieza a conocer fuentes judías, textos de Torah, etcétera, y entonces el individuo de alguna manera quiere, a veces por impulso, otras veces por ignorancia, otras veces por deseos de refinar o cosas que debe refinar, empieza a vincularse con el pueblo judío, inclusive en prácticas que de pronto no le corresponden. Entonces, esa primera parte va, o tiene como quien dice esos puntos, digamos, relevantes y podríamos resumirla en eso. Luego tenemos la segunda parte del libro, que es cuando digo el grueso del libro, porque digamos está enfocado a todo el trabajo personal, pero al mismo tiempo es la parte más extensa. Tenemos todo lo que es el conteo del Homer.
ahí entonces respondemos, no solo, ya respondimos la pregunta de aquel alumno hace años que le preguntó si podía hacer la cuenta o no, entonces dijimos que no tenía mucho sentido hacer la cuenta y ya, sino analizar y reflexionar y entonces ponemos esa segunda sección del libro a todo lo que es esa reflexión en cuanto al desarrollo de esa autoconciencia que también lo hemos comentado ya, que cada uno de nosotros ha estado y tiene que seguir trabajando en lo que es esa mirada hacia adentro, esa mirada hacia el autoconocimiento. Y prácticamente todas esas semanas, que son 7 semanas, pero eh, sumado a eso como no vemos cada semana realmente en estudio en una semana, obviamente llevamos varias semanas de estudio, muchas más de 7 semanas. Y en todo ese proceso, de alguna manera se ha logrado, o hemos logrado empezar, algunos ya un poco más avanzados, otros un poco, digamos, empezando un poco más, etcétera. Al final de cuentas, como ya hemos dicho, no hay competencia, no es un tema muy de uno mismo, pero se ha empezado a generar esa conciencia interior, ¿ya? Esa conciencia de quién soy, esa conciencia de descubrir también esas, puede ser heridas, patrones, cosas que están ahí a veces del inconsciente, pero lo hacemos desde el ámbito de sanar, del ámbito de crecer. Por lo tanto, el enfoque, a pesar de que vemos cosas a veces no tan buenas, el enfoque sigue siendo positivo y eso se ha potenciado porque gracias a este estudio surgió lo que es el proyecto Camino Interior, que también necesito retomar varias cositas allí. Pero yo creo que se ha cumplido un periodo bastante, o con este periodo se ha cumplido una meta ya bastante importante para cada uno y es empezar a, y lograr avanzar cada día más en esa conciencia de quién soy. ¿Ya? ¿Quién soy? ¿Qué es? También podemos identificar cosas de pronto de nuestro objetivo en la Tierra, de nuestra función, nuestra misión, no es desde el punto de vista de consultar cosas místicas, pero por lo menos sí desde el punto de vista racional, empezamos a ver cositas o trabajos que tenemos que hacer. Entonces, esa es la segunda parte y cumple esa función muy importante, la segunda parte del libro. Ahora, ¿por qué decido escribir esta tercera parte? Que prácticamente sigue el mismo enfoque, pero desde un ámbito científico, es decir, cómo la ciencia nos ha revelado o nos da las herramientas también para poder trabajar en nosotros mismos. O sea, lo que yo quiero con esta parte, uno de los objetivos que tuve en mente, es que el Noágida también debe tener una conciencia abierta a las cosas y no volverse un fanático religioso. Ya, que todo es religión y todo es... No, también hay eh, herramientas que se han revelado en el mundo y que también vamos a ver que no es casualidad, todo tiene un proceso mesiánico. Hay herramientas que nos ayudan muchísimo y precisamente gracias a eso hay personas también como Norma que está estudiando también esa parte enfocada a su carrera, en la parte también de ayuda de cierta forma emocional a personas que están tomando medicamentos, cosas así. Y es por eso, o sea, tiene una relevancia muy grande. Además, si solamente pensamos un momento, no te tenemos a pensar estas generaciones en las que estamos, la mayoría de los problemas personales que uno puede tener son estrés, ansiedad, depresión, o sea, casi es curioso eso, ¿no? O sea, antes siempre ha existido eso, pero podría yo pensar objetivamente, puede ser que antes no se sabía qué era, o puede ser que ahora realmente estamos en una generación donde logramos saber, identificar estas cosas gracias a lo que Hashem ha permitido bajar del conocimiento científico y se le puede dar una ayuda también a las personas, incluso aquellas que no están buscando espiritualidad, aquellas que no están buscando ser no ágidas, aquellas que no les interesa ningún tipo de religión, aquellas personas que incluso dicen no creo en Dios, ¿ok? También ellos tienen una ayuda. También para ellos Hashem envía una ayuda a este mundo. Y lo que yo quiero hacer en este libro, en esta sección del libro, es precisamente
un análisis de un texto que leí de hace mucho tiempo de un libro que se llama Reshit Hotma, El principio de la sabiduría, pero específicamente no es el texto, sino una introducción que hace el rabino que lo traduce al español. Y cuando lo leí, me gustó muchísimo porque iba haciendo esa conexión de muchas cosas efectivamente que están sucediendo en el mundo. Entonces, como lo dice aquí en esta parte, el enfoque sigue siendo el mismo, que es que el crecimiento, desarrollo personal con una conciencia de la divinidad, o lo que llamamos también refinamiento personal, crecimiento personal, autoayuda, como quieran llamarlo, pero al final de cuentas, todas esas palabras confluyen a lo mismo, que es precisamente ser mejores personas, pero no solamente ser mejores personas, sino ser mejores, no agidas, ser mejores personas delante de Hashem, y eso le da una conexión, un plus, vamos a decirlo así, porque no es solamente buscar una autoayuda y un crecimiento como cualquier otra persona que busca este tipo de conferencias o cosas así de autoayuda, sino que hay una conciencia aquí divina, hay una conciencia de Hashem y una conciencia de nuestros preceptos, etcétera, nuestra identidad. Entonces, ese es el mismo enfoque, pero haciendo énfasis en otras ayudas que Dios ha regalado al mundo a través del conocimiento científico y de aquellos que les ha dado el conocimiento para curar, o sea, también los médicos. Porque, no sé si han escuchado, hay personas en las religiones, estas cristianas a veces, hay personas que incluso no buscan ayuda médica porque esperan un milagro, ya, o solamente quedan rezando y rezándole a Dios y no está mal, es una obligación rezar, pero a veces son reacios, muchos, a buscar ayudas médicas, o incluso algunas religiones em, cometen el error de pensar que primero es, digamos, incluso arriesgar la vida antes de violar un precepto, cosa que hacen algunos que no aceptan transfusiones de sangre, etcétera. Son interpretaciones a veces muy erradas, porque lo contrario, la Torá nos dice a nosotros, y el pueblo judío tiene una cosa muy clara, y es que prima la vida. Como está dicho en la Torá, dice, vivirán por ellas. O sea, los preceptos son para vivir, no para morir, excepto conocemos tres casos donde sí está dicho que el judío debe entregar la vida antes de hacerlo, que son homicidio, eh, relaciones prohibidas y idolatría, pero también todo eso tiene sus detallitos, tiene sus arandelas, no es simplemente eh, pensar que simplemente si alguien le dice que haga algo y ya, digamos, de abodazara o cosas así, tiene que entregar su vida, no, eso ya entra dentro de lo que es el estudio de las leyes no ágidas, porque ahí hay diferencias en lo que respecta al no ágida en ese aspecto, ¿ok? Pero son tres cosas específicamente que sí está dicho en la ley, en la Torá, que el judío debería entregar su vida antes que hacer eso, ¿ok? De resto, se nos permite incluso transgredir muchas cosas con tal de salvar la vida. Entonces, ese comentario es para enfocarlo en el punto de hay ayudas médicas también. O sea, y pensar que esto va en contra de la Torá o que es no tener buena fe, no tener confianza en Dios es equivocado, porque hay que entender lo que son ayudas que Hashem está enviando al mundo. Como dice aquí, si bien el médico o la medicina se encarga de ayudar al cuidado del cuerpo, que es el vehículo que nos permite hacer Misbot, la psicología por su parte se aproxima a aquello que llamamos alma. Entonces, incluyo la psicología porque ahí me voy a enfocar. Como vemos aquí, tenemos el capítulo 10 que es la ciencia como revelación divina, que es el que estamos empezando a estudiar, pero tenemos el capítulo 11 eh, que se llama la psicología como revelación divina. O sea, este capítulo 10 es una introducción. A donde yo quiero llegar es a esto. ¿Por qué la psicología? ¿Por qué incluso vamos a hablar de inteligencia emocional y otras cosas? ¿Por qué? Porque es el enfoque del libro. El libro está enfocado precisamente en nuestro conocimiento a un nivel que nos permita autogestionarnos, ya poder regularnos nosotros mismos, y es algo que ya ciertas áreas de la ciencia lo están estudiando, específicamente lo que tiene que ver con neurociencia, psicología, o también porque la psicología, como vamos a ver, es el área de la ciencia que de cierta forma se ocupa de aquello
más cercano al alma, que es la mente precisamente. Entonces, la psicología por su parte se aproxima a aquello que llamamos alma, se aproxima. La mente y el alma no son lo mismo, lo hemos dicho ya muchas veces, pero sí, la mente es algo intangible, pero que evidentemente, o sea, se ha demostrado que existe y por eso la ciencia lo llama, lo considera y es algo que se llama mente, es algo intangible, pero al final de cuentas, ¿qué es? Entonces, son cosas o manifestaciones intangibles a veces también del alma. Por tanto, muchas herramientas útiles para los seres humanos, hay muchas herramientas útiles para refinamiento personal cuando se necesita una ayuda extra. ¿Ok? O sea, tenemos que saber entonces identificar esas cosas. Incluso muchas personas llegan a la unicidad a descubrir el monoteísmo, llegan a descubrir la unicidad de Hashem a través de la ciencia. Entonces, ese camino no se puede dejar atrás simplemente porque ahora soy no ágida y el enfoque religioso y todo esto. No, o sea, también es importante tener ese aporte de estas cosas seculares, ¿no? Entonces, ¿qué digo? ¿Qué es importante? No voy a leer toda esta parte porque prácticamente lo estoy explicando con palabras aquí, pero me quiero enfocar en esta parte donde vamos a analizar el texto precisamente de Rabino Moshe Sas, como tenemos aquí. Em, y, y yo qué voy a hacer, mi intención es precisamente tomar textos, lo señalo en cursiva, y yo voy poniendo explicaciones desde mi punto de vista y enfocados a este proceso del libro precisamente. Los voy explicando paso a paso, o sea, fragmento a fragmento voy dando una explicación a esa una aplicación de análisis a esas secciones del libro que me parecieron muy buenas. Ahora, estas cosas o estos textos que señalo aquí precisamente sí son importantes porque son puntos que se deben tener en cuenta. El Najida debe ayudarse con la sabiduría que Hashem reveló a las naciones y obviamente más aún con la sabiduría que él mismo le entregó a Israel. Es decir, el Najida, lo que quiere decir con esto, el Najida, el justo de las naciones, está bien que siga como ustedes en ese proceso de aprender con diferentes rabinos, con todo lo que puedan ir aprendiendo, pero si algo aprendemos en toda esta sección que estamos haciendo, en este estudio que hacemos acá, gracias también al grupo Refinando Corazones, si algo queda claro es que no se trata de llenarnos de información y llenarnos de información y llenarnos de información y paso un curso, paso al otro, paso a otro rabino, paso... Afortunadamente hoy se cuenta con diferentes rabinos que enseñan y hay mucha información que también puede ser de mucha ayuda para el justo de las naciones, pero no se puede cometer ese error. Tenemos que a veces saber frenarnos, saber detenernos y decir, ahorita no tal cosa, estoy en esto, ahorita necesito avanzar en esto, quiero afianzar esto. Entonces, ese proceso ya, cuando alguien que va en ese proceso de crecimiento o de estudio, de fortalecimiento de su identidad no ágida, logra detener algo que no necesariamente es malo, sino que dice, no puedo ahorita, no es el momento o tengo ya otras cosas. Ese punto, si llegamos a ese punto, ya estamos hablando de una autorregulación efectiva a nivel incluso de acciones. O sea, es saber dónde estamos nosotros, o sea, cuando conocemos también, eh, podemos decir a veces, no me siento preparado para tal o cual cosa, ¿ya? Yo precisamente lo he hecho, yo tengo libros en mi biblioteca que no, los he ojeado, los he abierto, pero digo, no, ahorita no, o sea, no, no es el momento, ya no es el momento. ¿Y por qué? Porque no, pero si esto ahora tengo que saber, no, hay libros que de pronto en el momento no tengo la capacidad de analizar de la mejor forma y los va dejando uno allí, de pronto a veces lo tomo un año después, etcétera. Pero eso es parte de la regulación o del crecimiento efectivo personal cuando logramos nosotros no solamente regular, gestionar las emociones, sino también nuestros actos. Y por eso esta parte acá es importante que el no ágida siga listo, todo ese estudio, todo ese conocimiento, todo lo que pueda adquirir está bien, llevarlo a la acción, que es lo que aprendemos acá con el estudio de este libro. Pero no solamente eso.
sino no dejar de lado también la importancia que hay en las ciencias seculares, digamos, en las cosas que de alguna u otra forma, incluso conocimiento que nos pudo haber llevado a este, al punto donde estamos. Por ejemplo, un ejemplo puede ser si son de las personas que han logrado estudiar, profundizar en este camino de la búsqueda de Dios, para salir de esos errores a veces de las religiones, etcétera. Muchos a veces recurren a la historia, a eventos históricos, libros de historia que precisamente le dan una base a cómo se construyó o cómo se construyeron las religiones. ¿Ya? Cómo Roma también, cómo surge la Iglesia Católica, qué cambió la Iglesia Católica. O sea, estudiar parte de esa historia que está escrita allí, que no es cuestión de religión, sino de hechos históricos, es ciencia, ¿no? Eso también fortalece la identidad, ¿ya? Obviamente, uno va priorizando, pero lo que quiero decir es que si ustedes analizan el proceso, el camino que han llevado para poder llegar al monoteísmo, todo eso, dentro de todo eso ha encontrado también información de pronto científica, histórica, arqueológica, no sé, cosas que también le dan, refuerzan todo ese camino que tuvieron hacia el monoteísmo. O mejor aún, si hay personas que son especialistas en cierta área, o sea, tienen una profesión, tienen un conocimiento, que tienen un título sobre eso y ahora pueden contrastar con esto, pues qué interesante sería poder eh, tratar de unir ambas cosas y también qué se causa con eso, que se atrae, entre comillas, eh, al público que no está o que está muy prevenido con temas de religión, ¿ya? Esa es una de las cosas que uno puede hacer. Eso es lo que yo pretendo también con mi otro libro, que la verdad lo tengo bastante, o sea, hace semanas que no trabajo en él, pero sí lo quiero terminar, que es el libro del secreto de las 10 torres. Hace ya como, sí, ratico que no me he sentado a trabajar ahí, no he tenido el tiempo, pero tengo afán y lo tengo prioritario para terminarlo. Pero ese libro parece o puede parecer una de estas historias eh, de que han sacado películas como Narnia, como Harry Potter, lo que sea, pero no, el libro tiene una estructura también, una profundidad que también hay conocimiento allí divino, digamos, de crecimiento personal y etcétera. Entonces, eso es una manera de llegarle a un público y ayudarlo sin necesariamente tenerle que hablar de religión o de noajismo o de tal cosa, etcétera. Entonces, eso es parte de algo que uno puede hacer y sobre todo, como decía, si hay personas que tienen, digamos, una carrera, por ejemplo, psicología, conectar ciertas cosas de la psicología con lo que aprendemos acá, tal vez pueden hacer un trabajo mucho y con seguridad mucho mejor que este que estoy haciendo yo porque van a hacerlo desde el aspecto científico, tal vez. Entonces, en pocas palabras, eh, no, no se, el Nahide debe ayudarse, como dice aquí, con el conocimiento que Hashem también reveló, no solamente a través de la Torah, sino a través de la ciencia. Y no solamente el Nahide, el judío también lo hace con la ciencia. Nosotros no somos personas que estemos alejados también de la ciencia y por allá viviendo en una montaña o algo así, sino que también, obviamente, hay muchos judíos científicos también, y hay judíos religiosos científicos, etc. Y como dice aquí, mientras el científico, perdón, camine sin la conciencia de su creador y el Najida, sin la conciencia de la sabiduría de las naciones, puede hacer más largo su proceso de crecimiento en este mundo. A fin de cuentas, según la Cábala, la ciencia es llamada las aguas inferiores, como vamos a ver ahorita, y la Torah llamada las aguas superiores, pero en la era mesiánica ambas aguas estarán unidas. ¿Ya? Esto es lo que vamos a analizar. O sea, esto que acabo de citar aquí, dice que en el futuro mesiánico se van a unir ambas aguas. ¿Qué se refiere a eso? Pues se va a unir ciencia secular, o vamos a decir ciencia de este mundo, con Torah. ¿Ya? Ahorita, hace unos años atrás, no muchos, pero si uno piensa, hace unos años atrás era más difícil a la gente concebir la idea de juntar ambas cosas, ciencia y religión. Era como que si tenías que creer una de las dos cosas. O sea, si creías en la Biblia, por decirlo así, no podías tener o pensar o asumir cosas de la ciencia. Era una idea que tiene su razón y
tiene que ver precisamente con lo que pasó con la persecución de la iglesia, o sea, muchas cosas que vienen de fondo. Pero había eso, ¿no? Había una separación casi que, casi que diría yo como intocable, o sea, no se podía juntar ambas cosas. Y estamos hablando, puede ser, pongamos, de, no sé, 20 años atrás, tal vez menos, pero hoy día estudiamos nosotros libros como este y vemos cómo se conectan ambas cosas. Vemos cómo la psicología habló de cosas que la Torah habló en otros términos. Vemos cómo también las emociones, hoy día algunos psicólogos lo están buscando definir y se han preocupado por teorizar sobre el tema. Entonces, hoy día, esa brecha grandísima que había entre ciencia y Torah ya no es tan grande. Y va a pasar, va a llegar a un punto precisamente en que no va a haber brecha. Eso es lo que nos dice libros como, o textos como el que vamos a analizar ahora, que va a llegar un punto en que las aguas superiores y las aguas inferiores se van a juntar, o sea, no se va a ver ninguna diferencia, no va a haber ninguna contradicción. Todo lo contrario, se está dando eso. Por eso, todo lo que estamos viendo nosotros es parte del proceso hacia la redención. No es casualidad. Y otro punto que quiero resaltar es que desde la perspectiva individual, cada najida llegará a la conciencia absoluta que la Torah está por encima de todo, a pesar de que el conocimiento inferior de la ciencia tiene verdades que le ayudaron a desarrollar su conciencia de divinidad. Como decíamos, puede ser que la ciencia ayude a una persona a descubrir a Dios. Hay un caso de un psicólogo, no, de él, un biólogo creo que era, que precisamente gracias a sus estudios científicos, él no estaba estudiando cosas de religiones, pero gracias a lo que descubría, era un biólogo molecular, ahorita no me acuerdo el nombre, él llegó a una conciencia de Dios. Creo que lo hemos mencionado en otras clases, no en este estudio, pero parece que lo mencionamos en otras clases hace algún tiempo. Y él llegó a una conciencia de Dios. Ahora, y él escribe un libro, no me acuerdo ahorita el nombre, pero en su libro él trata de entonces contrastar lo que estamos diciendo, o sea, cómo se conecta cosas de la religión con la ciencia que él sabe. Pero es curioso que él se volvió cristiano, ¿ya? Uno dice, ah, pero eh, obviamente todavía está equivocado, está en una religión. Sí, pero miren de dónde viene. Viene de no creer. Él no creía en Dios, ¿ya? Ahora descubrió que hay algo superior. Descubrió que algo creó el mundo. Y ahora empieza su camino por el cristianismo como muchos de ustedes. Tal vez si sigue indagando va a salir de allí, ¿cierto? Pero gracias a la ciencia y a ese, a esa rigurosidad de estudio también que él lleva, está empezando a descubrir la unicidad de Shem. Entonces el Nahida también no debe dejarte de lado todas esas cosas que hacen parte de pronto de las ciencias o algo así, que también le ayudaron en su proceso a llegar donde está. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el texto en el que quiero centrarme? Es este que empiezo a traer fragmentos. No lo escribo todo porque es un poco extenso, pero, y porque obviamente quiero ir explicando puntos. Pero es un texto que dice así, dice el Gaón de Vilna sostiene que el desarrollo de la redención está intrínsecamente ligado al desarrollo de la Torá a través de las generaciones. Debido a las leyes de armonía universal, este desarrollo de la Torá ha de ser paralelo al desarrollo de la sabiduría secular, como veremos a continuación. Miren qué curioso. El Gaón de Vilna, un sabio de hace muchos años atrás, él ya venía hablando precisamente, dice, de la armonía universal, dice, este desarrollo, o sea, ¿qué significa la armonía universal? Pues el plan divino, o sea, cómo Hashem está haciendo las cosas. Entonces, debido a la ley de armonía universal, este desarrollo de la Torah ha de ser paralelo al desarrollo de la sabiduría secular. ¿Qué hay de importante aquí? Hay algo muy curioso, muy valioso, y es no solo se está desarrollando la ciencia, ¿ok? Sino que también el desarrollo de la ciencia está permitiendo desarrollar la Torah. O sea, ambas, no es un tema bueno, aquí está la Torah,
y tiene que haber un desarrollo científico para hasta la redención mesiánica. No, resulta que hay un feedback, o sea, el desarrollo de las ciencias, el desarrollo del pensamiento humano, también ha permitido hoy hablar de cosas que antes no se podía, ¿ya? No se podía hablar porque, ¿por qué? Porque no podíamos, porque es un secreto, no se podía mencionar nada de esto. No, no existía la manera de entenderlo, ¿ya? Por ejemplo, yo lo voy a citar, de hecho me adelanto un poquito a los textos, pero un ejemplo es, hay un concepto cabalístico que menciona el Ari Kadosh y es parte de la Kabbalah luriánica y es el Parsuf, ¿ya? Es un concepto cabalístico, no es tema de estudio, no interesa ahorita ese tema porque en verdad no es relevante, pero es un concepto muy profundo. Entonces, ningún sabio había hablado antes de ese concepto. La pregunta es, ¿no lo conocían? El Rabbi Shimon Bar Yochai, por ejemplo, no lo conocía, que también es prácticamente de ahí viene todos los secretos místicos gracias al trabajo que él hizo. No conocía estos términos, no. Lo que pasa es que esa generación no podía entender ese concepto. Las cosas se comprendían, por eso los cabalistas realmente comprendían las cosas por Ruach HaKodesh, esa era una inspiración divina. Pero nosotros hoy día tenemos la capacidad hemos estado estudiando semanas hablando de Gesed, hablando de Geburá, incluso más. No solamente hablamos de esas cosas abstractas, sino que las bajamos a nuestra vida. Cómo gestionar yo el amor propio, cómo yo trabajar también en mi seguridad, cómo yo trabajar también en, en mi, ¿cómo se llama? Mi resiliencia, etcétera. Entonces, bajamos algo que todavía es abstracto. Se pausó el Se me Robert. congeló. Se quedó congelada la imagen. ¿Sí Se me está quedó escuchando? congelada la imagen, sí. Hola, hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Se congeló la imagen. Sí, Sí, ¿hasta dónde me escucharon? ya regresó la Pero, señal y el pero audio. sí me estaba escuchando. Sí, se quedó en que ciertamente, y hasta ahí se quedó. Se trabó. Yo dije, los vi quietecitos y dije, "Ah, mira que están muy atentos, están bien concentrados." Es que también se congeló Sí, no sé, hubo un problema de señal. Les decía bueno, no sé exactamente, bueno, antes de ciertamente qué fue lo que dije, Mario, porque si me pones un poquitico el contexto, no sé hasta dónde me escucharon. Estaba explicando que esos conceptos de Kabbalah no se podían explicar Ah, ok. en esa época. Ujú, Y estaba ok, ok. explicando que, pues, lo que en esa época no se podía con el desarrollo Ujú. de los estudios. Vale, vale, gracias. Entonces, ¿qué estaba diciendo después también? Que nosotros, en todo este libro, hemos venido hablando de estas cualidades, de estas sefirot, Ges, Geburah, Fer, pero no solamente eso, sino que lo bajamos un nivel más y lo bajamos a la dignidad, al amor propio, a la resiliencia, a, a la disciplina, a muchas otras cosas, digamos, bajándolo a nuestro crecimiento personal. Ahora yo decía, ¿por qué nosotros logramos entender eso? ¿Por qué hoy logramos entender todo esto que hemos estado enseñando todas estas clases? Porque es la ciencia la que nos ha permitido ese desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, yo decía, hagamos la idea de irnos años atrás, muchos años atrás, donde no había tanto énfasis por ejemplo, hoy se habla de la gestión de las emociones, ¿no? De la inteligencia emocional, etcétera. Y años atrás no hubiéramos podido comprender esto, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a ver en el transcurso de la explicación. Me adelanté un poquito, pero el punto es que aquí hay algo revelador, y no es que la ciencia está desarrollándose y en la Torah no pasa nada. No, resulta que esa armonía universal, entre más, como dice aquí, se desarrolle un lado, también se desarrolla el otro. O sea, el desarrollo de Torah debe ser paralelo al desarrollo de la sabiduría secular. ¿Ok? Es paralelo. Quiere decir entonces que si se desarrolla
bastante la Torá, pues también se desarrolla conocimiento secular. O si se desarrolla conocimiento secular, también entonces se puede hablar de cosas de Torá. Por ejemplo, cuando empieza a surgir la filosofía es cuando los sabios, cuando se pierde la profecía en Israel y cuando los sabios empiezan a hacer las discusiones. Antes, en la época de Moshe, en la época de Yoshua, en la época de todas estas generaciones, no había discusión de las leyes. O sea, la ley era una cosa y así se hacía. O sea, no había como que rabí tal dice tal cosa, rabino tal dice otra cosa. Y entonces hoy se complica, se hace un poco a veces complejo el estudio si no se sabe hacer. Pero eso se dio gracias a que precisamente se estaba dando un desarrollo del pensamiento humano con el desarrollo de la filosofía. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, va de la mano. Ciencia y Torah van de la mano. ¿Ok? Se desarrolla la ciencia, aquí se avanzó en la ciencia, por ejemplo, aquí se desarrolló un tema de clonación. ¿Ok? Los sabios empiezan a preguntarse qué hay que decir sobre este tema. Ustedes sabían que ya hay discusiones de los grandes sabios de Israel, los poskim, sobre el tema de un clon, por ejemplo, qué viene siendo, si alguien se clonara, digamos, si viene siendo hermano o hijo, qué viene siendo, o sea, y cuáles son las implicaciones lógicas del tema. Ya la inseminación artificial también, inseminación in vitro, la genética, todo esto ha hecho que los sabios de Israel, específicamente los líderes, los poskim, los que son expertos y dictaminan para Israel, eh, tengan que ocuparse de estos temas. Y por eso encontramos gente que no solamente son poskim o son dayanín, jueces, sino que también son científicos. ¿Ok? Esto se ha requerido también y conozco instituciones en Israel que el staff, por ejemplo, así de rabinos, son muchos, a veces todos son científicos, no sé en qué área, pero son conocedores de cosas. Y obviamente, aunque sean científicos, también buscan eh, contrastar opiniones con otros científicos, otros estudios, etcétera. ¿Cuál es el punto revelador aquí? Ciencia y Torah no solamente están de la mano, no solamente que la separación se está haciendo cada vez más menos visible esa separación, sino que también el desarrollo científico obliga también a bajar cosas que antes era difícil de entender con respecto a la Torah. Por ejemplo, dice aquí, eh, dice acá, el proceso de desarrollo me salté un poco. Dice, debido a la ley de armonía universal, este desarrollo de la Torah ha de ser paralelo al desarrollo de la sabiduría secular, como veremos a continuación. Rabbi Hillel de Shloch decía, discípulo del Gaón de Vilna, dice en nombre de su maestro, dice, el desarrollo del proceso mesiánico se produce paso a paso, conjuntamente con la difusión de la sabiduría de la Torah mediante la revelación de los secretos místicos de la Torá, junto con el desarrollo de los 7 campos del saber natural, que son la ciencia, a partir de la iniciativa de abajo, o sea, los esfuerzos humanos, tal es el significado del siguiente Zohar. Dice, en el año 600 del sexto milenio, o sea, en el año 1840, se abrirán los portales de la sabiduría celestial y las fuentes inferiores de la sabiduría. Supongo que algunos ya conocían este pasaje del Zohar, ¿cierto? Dice que en el año 600, o sea, el sexto milenio, sacando las cuentas en el calendario hebreo, eso da específicamente el año 1840. Se abrirán los portales de la sabiduría celestial y las fuentes inferiores de sabiduría. ¿Ok? Entonces, ¿qué comento yo sobre esto? Dice, es obvio que la revelación de los secretos místicos se ha dado y también en gran medida de forma incorrecta. O sea, hoy mucho de lo que la gente vende o habla de Kabbalah y todas estas cosas, mucho se ha hecho y se ha enseñado y se ha vendido de manera incorrecta. Y muchos hoy en día venden la Kabbalah como negocio y precisamente eso es lo que debe pensar la persona, pues el dinero puede hacer torcer algo con tal de ser conseguido. Pero aún así, mal o bien, mucha gente hoy en día conoce o ha escuchado de conceptos que tendremos que depurar. Aquí salté una palabra. De conceptos que tendremos que depurar con la enseñanza correcta. Antes de eso, antes esto era tan oculto y solo para estudios de ciertos grupos selectos que incluso dentro del pueblo judío muchos ignoraban la existencia de este conocimiento. Es decir,
Dentro del pueblo judío históricamente hubo muchos judíos que pensaron que esto, o sea, no sabían de este conocimiento de la Cábala. ¿Ok? No sabían de esto. Eso era tan cerrado, tan oculto. De hecho, eran pactos que se hacían, o sea, pactos como entre hermandades de que aquí no se podía revelar nada y prácticamente la persona mm, llevaba una doble vida, por decirlo así, en el sentido de que se mostraba de una forma, pero por dentro o su personalidad, digamos, oculta, era un gran sabio, incluso de conocedores o conocedores de cosas muy profundas y místicas. Por eso hay historias. Si a ustedes les gusta mucho la Hasidut, van a leer historias donde habían rabinos que hacían milagros, o sea, habían cosas sorprendentes. ¿Y por qué hacían eso? Porque tenían estos conocimientos, ¿ya? Tenían estos conocimientos. La verdadera Kabbalah no la va a encontrar en redes sociales o en algunos centros, entre comillas, que hicieron de esto un negocio para lucro propio. La verdadera Kabbalah aún se conserva y se cuida y solo aquellos que tienen buenas cualidades y se hagan meritorios desde el cielo para tener un maestro que le enseñe, así sucederá. ¿Ok? Entonces, punto a resaltar de aquí es, hoy no se va a estudiar Kabbalah por redes sociales, no se va a buscar un maestro Kabbalah por redes sociales. Ah, pero es que este rabino habla de tal o cual cosa. O sea, sí, muchos son, muchos no, a veces no son rabinos y muchos son embaucadores. Y si hay ciertos rabinos serios, digamos, que mencionan el tema, pues obviamente ellos les dan un enfoque de Hasidut, no de la Kabbalah como era antes, que es un tema muy abstracto. Y no solamente eso, sino que eh, uno de los puntos relevantes aquí de este texto es que mal o bien, o sea, mal o bien, hoy día la gente conoce ciertos conceptos que antes nunca había escuchado. O sea, muchos de ustedes ya habían escuchado hablar de Gesed, de Geburá, otros se habían puesto un poco como reacios con el tema por todo lo que se hace, ¿no? Y también que escanea estos nombres o piensa tal cosa o medita en el árbol de la vida y no sé qué cosa. O sea, mucho de eso se conoció tal vez y muchos lo conocieron en este proceso pues de depurar. Y hubo gente aquí que manifestó en algún momento que prácticamente eran reacios a este tipo de conocimientos cuando yo publiqué el libro. O sea, porque como que dice, ¿esto para qué? O sea, y de pronto ya como que dice algo más de lo mismo, pero cuando hemos avanzado, vemos que nosotros no estamos allá en esas esferas, sino aquí, en este mundo real, mirando mis pensamientos, mirando mis emociones y conociéndome aquí. No estoy volando por allá. ¿De qué sirve andar estudiando los Olamot y cómo es el árbol sefirótico y no sé, meditando cosas y todo eso? Que, que incluso que tenga fuentes que de algún momento diga que antes se hacían así, no sirven hoy así. Entonces, el punto es que esto ha pasado y tiene una explicación. Se ha derramado un conocimiento, se ha desparramado por allí un conocimiento y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿fue casualidad? La respuesta obviamente no, ¿ok? Todo lo está dirigiendo Hashem. Las religiones, también lo hablamos en algún momento, ¿ya? Hashem permitió, y no solamente permitió, sino que es parte del plan divino que se crearan estas religiones. ¿Pero cómo así? Pues gracias a la Iglesia Católica, muchas personas lograron escuchar de Abraham y de Isaac y de Jacob, ¿ya? Entonces, por lo menos, de alguna forma la persona empieza a escuchar temas que antes no hubiera podido escuchar, o sea, y como se explica, todo este proceso de las religiones no es más que Hashem construyendo el camino hacia la redención mesiánica. La ciencia no es la excepción también. Entonces, la ciencia, miren hacia dónde la ciencia se enfoca un poco más a conocimientos profundos, místicos, ¿ok? Entonces, porque la ciencia no es fácil. Si ustedes, por ejemplo, imaginemos por un momento empezar a teorizar o a estudiar un poco la teoría atómica y todos esos modelos y las ecuaciones, o sea, en verdad, la ciencia es muy profunda y compleja y no todos a veces tienen la facilidad de comprenderla, por lo menos sin ningún esfuerzo. ¿Ya? Entonces, es complejo, integrales dobles, triples, que integración por partes, que no sé qué, o sea, no sé si ustedes han leído también el libro La relatividad de Albert Einstein, sobre todo la relatividad especial. La primera parte es muy teórica, de hecho, él era un físico teórico,
Pero la segunda parte del libro empieza con integrales triples y un montón de cosas matemáticas que obviamente va a requerir que usted tenga unos conocimientos básicos sobre eso. Y si no los tiene, va a tener que adquirirlos. ¿Ok? Lo mismo, lo que quiero decir es que con las cosas de la Torah que son profundas, precisamente se pueden abarcar cuando hay un desarrollo del pensamiento científico. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, la verdadera revelación que acelera el proceso mesiánico es el Hasidut. El padre de la Hasidut es el Baal Shem Tov, como sabemos, y a mediados del siglo XVIII se inició en Europa Oriental un movimiento que ejerció un impacto trascendental hasta, diría, revolucionario en la práctica y pensamiento judío. Pero eso es fácil de entender, ya que el movimiento mismo es por naturaleza bastante enigmático. Entonces, ¿por qué cito yo aquí la Hasidut? Porque antes de esto, o sea, la Hasidut permitió que hoy día nosotros aquí estemos hablando de Sefirot, de, de todos estos conceptos místicos, sin estar inmersos en conocimientos cabalísticos, ¿ya? Entonces, es la Hasidut la que empieza a permitir que logremos acariciar o tocar conceptos que de otra manera no hubiéramos podido tocar, ¿ya? Entonces, por eso, esto también es parte del proceso que Hashem está dirigiendo el mundo, o sea, de cómo Hashem dirige el mundo. Y la Hasidut surge por allá también, en el siglo XVIII. Se miren qué curioso. Por un lado, está dicho que en el Zohar, que va a llegar un punto en que va a haber una revelación del conocimiento científico tan grande, ¿ok? Y por otro lado, Hashem también revela conocimiento profundo de la Torá, conocimientos profundísimos de la Torá a través del surgimiento de la Hasidut. ¿Sí están viendo el paralelo? Ya. Entonces es muy bonito cuando uno va viendo todo esto en ese, juntando cabos, ¿no? Entonces dice, en Rosh Hashanah del año 5507, escribió Baal Shem Tov en una carta a su cuñado: me elevé más y más alto hasta que entré en la cámara del Mashiach y le pregunté, maestro, ¿cuándo vas a venir? Y él respondió, en la época en que tus enseñanzas se hagan públicas y se revelen al mundo y tus fuentes estallen y lleguen hasta los confines más remotos. ¿Ok? O sea, la Hasidut es lo que una de las cosas que desde la Torah está preparando el camino mesiánico. Y por eso hoy día nosotros podemos entender un poco estas cosas que hemos estado estudiando. Muchas de las enseñanzas hasídicas tienen una profundidad en conceptos para el versado, perdón, y simplicidad al mismo tiempo para el más simple. Esta es una de las maravillas de la Hasidut. El Baal Shem Tov fue un gran sadik y conocedor tanto de la Torah revelada como de la Torah oculta. Y su gran sabiduría estaba en cómo llevar esa luz benéfica a los más simples sin que se sumergieran ellos mismos en lugares donde no podían nadar. Saben que escuché una vez que todos los cuentos, entre comillas cuentos, todas las historias del Baal Shem Tov tienen enseñanzas cabalísticas profundas sobre los mundos, sobre los olamot, sobre el diseño divino de la creación del mundo, etcétera. Pero uno lee una historia, o sea, uno lee y deja una enseñanza, así que bonito, tal cosa, tal persona le pasó esto, después hizo teshuvá, y una enseñanza bonita, ok. ¿Por qué? Porque eso es maravilloso y al mismo tiempo hablar de la grandeza del Baal Shem Tov, cómo logra meter en un texto, por decirlo así, en una historia, algo que le deja una enseñanza al simple, al intermedio e incluso aquel que es versado, que conoce muchos secretos y que puede descifrar las cosas, también saca una enseñanza. ¿Ok? Entonces, estas historias no son simples historias. Por eso le decía que se conectaba un poco con lo que estaban comentando al principio sobre estos libros que traen una historia, a veces podemos incluso de pronto inventarle un poco la historia, o sea, por ejemplo, como en el caso del libro que estoy escribiendo, pero que al final de cuentas también hay detrás una conexión y hay una explicación dentro de todo lo que es esos conceptos místicos. Y eso hace que se abra un universo fantástico en ese escrito. O sea, se puede hacer de todo, vamos a decirlo así, o sea, ahí fluye la imaginación con todo esto.
Pero el punto es que el Baal Shem Tov logra bajar de nivel, o sea, él está en un nivel obviamente muy grande, pero él logra permear, logra impactar a otras personas, incluso él se ocupó de los más simples, ¿ya? Y mostró también cómo entre los más simples hay gente con almas muy especiales. De la misma forma, la Hasidut aborda en ocasiones temas con una profundidad única, pero asequible al intelecto humano. Anteriormente solo podía abordarse por Ruach HaKodesh, eso es lo que decía. O sea, hoy día, gracias a la Hasidut, podemos abordar estos temas que estuvimos estudiando, ¿ya? Antes no se podía. Antes tenía que ser una persona que prácticamente tenía inspiración divina. Y obviamente era un grupo selecto de judíos, etcétera. Pero hoy hasta las naciones están mirando estos temas, por lo menos dentro de lo que compete eh, a su identidad y y su crecimiento como no ágiles. Por eso yo expresé en algún momento que tuve muchas dudas al momento cuando escribía el libro, tenía dudas de publicarlo, porque yo decía, en verdad, no sé cómo se puede recibir esto. O sea, yo pensaba más que todos en mis hermanos judíos. Yo decía, tal vez cómo van a ver que yo hable de esto, o sea, eh, porque es algo que generalmente se habla es para judíos, en Hasidut, muy normal, muy conocido, muchas cosas, pero sí es una realidad de que dentro del pueblo judío también hay personas que ven mal esto, o sea, ven mal de que uno le esté enseñando algo así a un no judío. Ok, pero ¿cuál es la diferencia? Es que de pronto si escuchan desde afuera, no, el rabino Asher está enseñando de la Sefirot y no sé qué, y dice, ya, ya se desvió el rabino Asher, está enseñando cosas que no debe enseñarle a los no judíos. Pero si vamos a la realidad, si vamos a todo lo que es este punto que estamos haciendo, todos estos estudios, en verdad yo no estoy hablando de esferas celestiales, estoy hablando es de nuestras propias esferas, es decir, nuestras propias cualidades. Entonces, esto se puede abordar desde otro tema mucho más profundo y abstracto y complejo, pero ¿de qué sirve eso? O sea, ¿de qué sirve hablar tantas cosas de la Sefirot si yo simplemente lo que termino es con mucha información, me voy a dormir y mi vida sigue igual? No, no sirve de nada. Entonces, no estoy enseñando ese tipo de información. Yo lo que estoy enseñando es crecimiento personal basado en conceptos que la Hasidut nos da gracias a lo que rabinos como el Baal Shem Tov permitieron bajar. O sea, yo lo que hice fue bajar un nivel más ese conocimiento. ¿A qué punto? Al punto de que cualquier persona, por lo menos que esté un poco más conocedora, no es para aquel que está apenas empezando a buscar y entender su identidad no ágida, pero que una persona pueda también tener eh, información y cosas que le ayuden a crecer, que son, eh, que hacen parte de conocimientos muy profundos. Entonces, ese es un reto. O sea, en verdad, ustedes le han pasado, ¿no? Que de pronto llega el nieto, no sé, el hijo o los hijitos y hacen unas preguntas, a veces uno parecen tan bobitas las preguntas, pero cuando uno va a responder no sabe cómo responderlas. No, no sé si les ha pasado eso, sí les ha pasado, aparentemente es una pregunta simple, ok, pero trata de responderla. Te va a costar porque a veces en la simplicidad, a veces uno no tiene cómo explicarlo. ¿Y qué hace uno? Le va a tocar entonces, no sé, por eso digo, no sé si le ha pasado, pero hacen preguntas a veces tan geniales que al principio no parecen geniales, pero cuando uno analiza tiene uno que empezar a estructurar la respuesta. Incluso tiene uno que buscar los términos de ellos, o sea, a su nivel, para que entiendan un concepto mucho más abstracto que uno comprende a un nivel más profundo, pero tiene que explicárselo al niño utilizando su propio lenguaje. O sea, mira, eso es como si tú tuvieras tu amiguito y pasa esto y esto. O sea, tiene uno que bajarse al mundo de ellos, ¿ok? Para que ellos puedan entender por lo menos un poco en ese momento. Luego, en la medida que crecen y desarrollan su intelecto y estudian, van a ir precisamente comprendiendo por sí mismos muchas otras cosas. Eso es lo que hace realmente un maestro que se preocupa por el alumno. O sea, bajar eso a un nivel donde el alumno lo pueda entender
y se escucha, eh, hay gente que me dice que le gusta la forma en que yo le explico en el libro, como bastante sencillo, bastante, ok, sí, es cierto, pero detrás de eso hubo un esfuerzo bastante grande para poder tratar de explicar eso desde el punto de vista necesario y que sea enfocado a lo que quería, que es el crecimiento personal. Pero antes estas cosas no se podían abordar así. Como veremos más adelante, ¿por qué ahora sí se puede abordar este conocimiento desde la Hasidut? ¿Por qué ahora sí? O sea, es una pregunta interesante. ¿Por qué ahora sí, incluso no ágidas, pueden leer? Me inspiré mucho también en lo que hace Rabino Ginsburg, que también tuve el mérito de estar en su casa, me regaló el libro Kabbalah para las Naciones, él mismo, en su casa, estuvimos charlando. eh, y, y le soy sincero, yo me traje ese libro de Israel, lo hojeé, lo leí mientras venía en el bus, pero lo guardé. O sea, no porque despreciar ese conocimiento, no porque despreciar a Rabino Had Shalom. Yo no estoy diciendo, simplemente en su momento algo no conectó. Pero luego, como 3 años después, yo empiezo a estudiar el libro porque alumnos lo mencionaban, ¿y qué vamos a hacer este estudio? Dije, vamos a hacerlo. Y empecé a estudiarlo y me maravillé de cómo organizaba esa información aplicada también para las naciones. Entonces, ese fue uno de los libros que me inspiró a mí a hacer este libro, solamente que yo lo bajé un nivel más, porque si ustedes ven esas enseñanzas a veces son complejas. A veces uno dice, bueno, entiendo esto, pero bueno, ¿y ahora cómo lo aplico? ¿Ya? El libro es buenísimo, pero al mismo tiempo para mí faltaba bajarlo un nivel un poco de la práctica, del crecimiento, más allá de la información. ¿Ok? Entonces, ¿por qué podemos hacer eso? Por qué ahora en estos tiempos sí se puede, incluso los no ágidas, abordar conocimientos de estos desde la Hasidut? La respuesta sencilla es porque es el momento. ¿Ok? Es el momento. Se aproxima la redención. Obviamente, nada se adquiere sin esfuerzo. Como dice la Megilá, el Tratado de Megilá dice, si alguien te dice, me esforcé, pero no encontré, no le creas. O sea, ¿cómo que vas a lograr cosas sin esfuerzo? Si alguien te dice, no me forcé, pero encontré, es decir, no tuve que forzarme y me resultaron las cosas, tampoco le creas. Pero si alguien te dice, me esforcé y encontré, créele, porque solamente aquel que se esfuerza realmente adquiere. Entonces, de igual manera, el Zohar continúa diciendo, esto citando lo que decíamos del libro Rishon Ramá. Dice, por lo tanto, en el año 600 del sexto milenio, o sea, 1840, se abrieron los portales de sabiduría celestial o sea, la Kabbalah, así como las fuentes inferiores de sabiduría, la ciencia. Este Zohar lo analizamos de manera somera anteriormente, y como vimos allá, en esta fecha hubo una explosión de descubrimientos e inventos. O sea, por allá en el año 1840 empieza una revolución científica, empieza toda la era industrial, empieza también los descubrimientos, la radio, el fonógrafo, la electricidad, o sea, empieza. Antes, para ver un descubrimiento eran a veces décadas para que existiera un avance a nivel de lo que el hombre iba haciendo, iba descubriendo. Pero a partir de este punto, se vuelve exponencial todo. Pensemos hace unas décadas atrás apenas, mm, esto que tenemos aquí que se llama Internet, no había. Yo cuando estudié, le contaba a mi hija que la escuela, el colegio donde yo iba, apenas habían 3 computadores y teníamos que turnarnos entre todos y a ver quién podía, si acaso, tocar el teclado. Era en pantalla negra, no existía Windows, etcétera. Después ya pues llegó Windows, pero prácticamente uno iba a ese tipo de clases, era como por lo menos para conocer el computador, para verlo. Pero, y después en la universidad, cuando yo estaba en la universidad, fue que empezó a darse el tema del Internet. O sea, el Internet es bastante viejo, pero me refiero que empezó a masificarse. Y, y miren todo, o sea, realmente si miramos es poco tiempo para que se haya avanzado tanto en esto. Entonces dice, este SOA lo analizamos de manera somera, dijimos que precisamente en esta época, 1840, fue donde empezó a darse un montón de descubrimientos científicos, inventos,
industriales, etcétera. Ah, ¿por qué? Pues ya estaba escrito en el Zohar, siglos antes, que para esa fecha Hashem había destinado que se iban a abrir los portales de las sabidurías inferiores. Pero no solamente eso, también lo de la sabiduría celestial. Se iban a abrir, ya estaban, pero solamente unos pocos lograban conectarse a esas fuentes. ¿Ok? Pero luego, por ejemplo, nosotros no somos científicos, pero logramos entender cosas de la ciencia hasta cierto nivel y si queremos más. Pero antes era muy complejo y vamos a verlo incluso con evidencias históricas. Dice, lo que vamos a entender aquí es la relación entre ciencia y Torah. Lo hacemos con la siguiente cita. Dice, no obstante, si no merecemos la era mesiánica, su energía luminosa se esparcirá en diferentes campos y seguirá haciéndolo hasta el punto intermedio siguiente. Dios prometió irradiar esta luz hacia abajo en un momento determinado y está cumpliendo su promesa. O sea, Él dijo, en este año va a pasar. O sea, no es un tema si tenemos el mérito o no, simplemente dijo, este año van a abrirse los portales de la sabiduría. Y está cumpliendo su promesa, ya que una vez que se emite la energía espiritual, está de alcanzar su propósito. Si quienes estaban destinados a recibirla, el pueblo judío, no han llegado al nivel de cercanía al Creador que de ellos se esperaba, la energía espiritual descenderá igualmente, pero desviándose de su meta inicial. Sus chispas serán diseminadas entre las naciones, que a su vez producirán ilustración, ciencia y tecnología. Esto que estoy citando no lo escribí yo. Yo les dije que los textos en cursiva son textos que yo tomé del otro texto, de la introducción del análisis que hace Rabino Moshe Schwartz. Y, y acá se trae esto. O sea, si el pueblo de Israel no estaba completamente preparado, gran parte de esta sabiduría se iba a dispersar. Se iba a dispersar. ¿Y dónde se dispersó? Pues a las naciones. ¿Y esto qué trajo? Ciencia y tecnología. ¿Ya? Cuando las chispas de la luz mesiánica se diseminen entre las naciones, como dice el Zohar precedente, se abrirán los portales de la sabiduría eh, celestial como las fuentes inferiores de la ciencia. No obstante, la revelación de distintas facetas de la sabiduría no es una meta individual. Mejor dicho, esto sucede para que la sabiduría se transforme en un recipiente para las nuevas percepciones de la Cábala. Escuchen esto. O sea, ¿por qué se da el desarrollo científico? Para que podamos captar a esos niveles cosas que antes eran para unos pocos, eh, a unos pocos, digamos, prodigios de la Torá. Ahora, muchos judíos, por lo menos tenemos Hasidut. Y la Hasidut es profunda. No crean que porque es Hasidut, no, yo no quiero Hasidut. La Hasidut es muy profunda. Existen discursos hasídicos muy profundos y complejos que uno tiene que detenerse a mirarlos, a atenderlos, a digerirlos. Pero también existen cosas un poco más simples que nos permiten adentrarnos allí. Entonces, a mí me pareció maravilloso incluir esto aquí porque es maravilloso ver que no solamente ciencia y Torah están conectados, sino que se necesitan uno al otro, ¿ya? Y que precisamente el desarrollo científico en este mundo fue lo que es lo que ha permitido que nosotros hoy día podamos captar cosas, ¿ya? Imagínense sus abuelos, los abuelos de nosotros, ¿ya? Hablarle a ellos de pronto de, no sé, imagínense que le va a explicar cómo funciona el celular, ¿ya? O hablarle sobre el átomo, o sea, en verdad va a ser difícil para ellos captar eso, no tienen las bases, no tienen las herramientas para poder digerir esa información. Entonces tiene uno que irse a otras instancias, digamos, para poder darle a entender algo de eso. Como el niño, ¿no? Yo siempre decía, háganse el ejercicio, un ejemplo que yo pongo, que ustedes, digamos, están en una, no sé, en una selva y se encuentran indígenas, que todavía hay indígenas que no tienen contacto con el ser humano, incluso casi desnudos. Y, y ellos, no sé si han visto un video que también parece curioso, donde hay unos indígenas se encuentran con un hombre blanco y ellos se asustan, incluso le tocan, ellos se ven, o sea, nunca hayan visto una persona blanca. ¿Ya? Entonces, ahí en ese video le muestran un espejito, creo que sí puedo les consigo el video, es un video de hace años,
y también se ven asustados ellos. O sea, entonces imagínense ahora con un aparatico como estos. Entonces, tratar de explicarles para qué sirve esto. Bueno, hoy día prácticamente es una computadora en la mano, pero antes era para llamar y recibir y comunicarse, ¿ya? ¿Cómo le podría explicar uno? Uno va a tener que utilizar el lenguaje de ellos, valerse de los medios de comunicación que ellos tienen para decirle esto funciona parecido así, ¿cierto? Entonces, es acá lo mismo. Nosotros no pudiéramos hablar y estudiar todo lo que hemos estado estudiando hoy día de las emociones, de la inteligencia emocional, de regular tal cosa, de los cambios de hábitos, de la dignidad, del amor propio, no hubiéramos podido entender como entendemos ahora si no se hubiera dado un desarrollo en áreas de la psicología como la inteligencia emocional, en la parte del conocimiento de estudio de la mente, el cerebro, las zonas. O sea, gracias a eso y que está puesto por ahí, que estamos en la información, es que nosotros, aunque no seamos científicos y aunque no seamos neurólogos ni seamos psicólogos, podemos captar cosas profundas de la Torah, ¿ok? Profundas a nivel de trabajo del alma. ¿Ok? Entonces, revelando, como dice aquí, por eso, mejor dicho, esto sucede para que la sabiduría se transforme en un recipiente para las nuevas percepciones de la Cábala. O sea, la ciencia se transforma en un recipiente para que podamos nosotros captar otras cosas profundas. Revelando la unicidad de Dios. Esencialmente, la sabiduría no es tan divisiva como la vemos hoy. Más bien se compone de diferentes aspectos como las partes de un parsuf o entidad íntegra, la redención de la sabiduría secular, hasta el punto de unificarse con la Kabbalah, forma parte del proceso redentor. La Kabbalah es una sistema que unifica toda la sabiduría en una entidad íntegra superior, volviéndose un reflejo de la unicidad de Dios. La aceleración del proceso científico está sucediendo en nuestra época particular para preparar a la humanidad para la era mesiánica, que es la luz del séptimo milenio. Esto no significa la puesta del sol, sino el momento en que la luz comienza a descender en el firmamento pasado el mediodía. Dios está llevando a cabo este proceso a nivel cósmico, es decir, a nivel universal, preparando a la humanidad para la luz del gran Shabbat. ¿Ok? Esto es porque se hace la analogía de la redención del momento mesiánico como Shabbat, que es un día de mucha luz, ¿no? Según el Zohar, la sabiduría secular, o sea, la ciencia junto con la Kabbalah, son chispas de la luz oculta del Mesías. Y en su opinión, la aceleración ya mencionada está sucediendo como parte de los preparativos para el séptimo día. Es decir, séptimo milenio, que sucede en la era mesiánica. Asimismo, a partir de la mitad del sexto día comienza a vislumbrarse la luz del séptimo y su fulgor aumenta a medida que el día se acerca. Se compara la redención como un gran Shabbat. ¿Ok? ¿Qué hay antes de Shabbat? ¿Qué vivimos los judíos antes de que llegue Shabbat? Pues estamos un poco afanados. Todo es un corre-corre, haciendo todo rápido, limpiando rápido, tratando de dejar todo listo, embellecido, etcétera. Pero al mismo tiempo se empieza a sentir esa conexión del Shabbat, o sea, se empieza a sentir el día diferente, se empieza a sentir, y de hecho el Shabbat se siente diferente, o sea, el Shabbat se siente que en verdad es un día, un día que descanso bastante, o sea, en verdad, mi esposa dice, llegamos al viernes y ahí sí nos da sueño, porque en verdad a veces como uno logra desconectarse de muchas cosas, como que la mente logra apagarse un poco y entonces en verdad se da el descanso también físico. Entonces, pero ya desde que está uno no solamente preparando cosas, ya uno experimenta un poco lo bonito de ese día que viene. Entonces, ¿qué es esa analogía en esto? Pues estamos experimentando un poco de lo que viene. Este desarrollo de esta ciencia que ustedes están maravillados, contentos, conociéndose, estudiándose, comprendiéndose, ese disfrute es porque se aproxima el Shabbat, ¿ok? O sea, se aproxima la redención. ¿Cuánto es, rabino? No lo sé, nadie lo sabe. Pero de que estamos cerca no hay duda, se está viendo todo como Hashem está manejando todo. Por eso hoy día hablamos de estos temas, antes no se hubiera podido, ¿ok?
porque el mundo Hashem lo está preparando para el gran Shabbat. Y ustedes están siendo parte de esos preparativos. Las naciones también, sobre todo aquella persona que no solamente estudia por saber, como decíamos, sino que estudia para comprenderse y para trabajar en sí mismo. Experimenta o va a experimentar ese Shabbat diferente, ¿no? Como lo digo y aquí, lo comento en el libro y creo que esto no requiere mucha explicación. Pero se puede decir que si la ciencia no aborda o contradice el conocimiento divino, no es porque la Torah esté mal, pues es un conocimiento superior a la Torah. Solo que el humano, en su lógica, se queda corto para poder explicar conceptos o demostrarlo con lo que han denominado método científico, pues ningún pensamiento se puede aprender, o sea, aprender con HTML como abarcarlo. Un ejemplo de esto es el cerebro, uno de los órganos más estudiados y enigmáticos. La ciencia, cuanto más lo estudia, más preguntas tiene. Sin embargo, si le sumaran a eso lo que enseña el Hasidut, que ese órgano es como una especie de puente, entre comillas, entre el alma y la parte física, que es el cuerpo, podría entonces llegar a entender muchas cosas más. Pero tanto ciencia como Torah llegarán finalmente a mostrarse como conocimiento divino. En la era mesiánica, como está dicho, su nombre será uno. Dios siempre ha sido y será uno solo, solo que para las naciones idólatras que han desarrollado su conciencia divina, la pluralidad de manifestaciones en este mundo del Dios uno son asumidas como deidades aparte, Dios libre. Pero llegará el día en que la divinidad será revelada, la verdad será tan obvia que aquello que para algunos parecía dos o tres, bien y mal, ciencia y Torah, son realmente parte de su verdadera unicidad. ¿Ok? Hasta allí, quisiera saber si tienen alguna pregunta para pasar al siguiente punto del título. Si tienen alguna pregunta o comentario de lo que se ha hablado hasta allí. ¿Mm? Ok, no hay preguntas. Entonces avanzamos. Ahora, Rabino, ¿qué? un Sí. como comentario que sí, o sea, ya cuando uno se pone a ver, sí ha habido como un despertar en las personas, Ujú, en, no sé si será correcto decirlo así, pero así lo veo yo como un rechazo a las religiones, ¿ya? ujú, Como que ya cuestionándose más. ujú, Y también, pero también por la otra parte, como que se ve el lado contrario, la maldad. ujú, O ujú, sea, como que una pelea de querer ver todo oscuro y opacar la luz. O sea, también yo veo eso en el mundo en general, de que sí se sí, ve que las personas pues están queriendo ser más personas, más buenas, pero ujú. también la maldad como también que crece, ¿no? Así es, muy buen punto. No solamente estamos en la era de la información, sino que también estamos en la era donde la gente también más pierde el tiempo. ¿Cierto? Entonces, siempre pasan esas cosas, justo así, o sea, es el diseño divino. Mira, por ejemplo, Israel, la tierra de Israel es la tierra santa, pero si enumeráramos las guerras que han sucedido ahí a lo largo de la historia, o sea, nos quedamos difícil cuantificarlas. Por ejemplo, decía Rabbi Ran una vez hablando también allá de que las pruebas de Israel también son diferentes, o por ejemplo, se dan ciertas cosas como tema del orgullo gay, etcétera. O sea, ¿qué pasa? Que es que tiene que haber un equilibrio. Entonces, cuando se da una revelación, también baja parte o más bien se fortalece, no baja, se fortalece parte de esa oscuridad para hacer el trabajo precisamente como equilibrado. Y yo creo que el reto está precisamente en cada individuo, precisamente cómo logra eh, replantear las cosas a pesar de lo que esté sucediendo y precisamente hacia dónde quiere enfocarse, que es lo que hablamos también del libro de Sesgo de Positividad. Pero sí dentro de todo eso, todo el mal está cumpliendo función. También la gente se ha vuelto más descarada para hacer muchas cosas, incluso inmorales y un montón de cosas. Pero al mismo tiempo, por otro lado, está la gente buscando también a Dios. Entonces, todo esto es parte precisamente del proceso mesiánico. Y es difícil entenderlo, pero sí todo va a llegar a un punto en que ahí va Hashem mismo a quitar esa oscuridad
y todo lo que parecía estar funcionando dentro del mal como algo independiente va precisamente a quedar expuesto como parte del plan divino. Pero sí, es cierto que, de hecho, eso es importante. Hay más información ahorita para ser menos ignorantes, pero también está pasando que muchas, sobre todo las juventudes, son más ignorantes que otras épocas, porque también se enfocan en cosas vacías y pierden el tiempo en cosas vacías y eso. Entonces, sí, muy buen comentario. Por acá, la señora Yadei y después Luz. Hola, buenas noches. Hola, Rap. Buenas noches. Tengo, bueno, no sé si pregunto, inquietud. Yo veo mucho, a pesar pues de que se está viendo más avance y todos los jóvenes en estos momentos están como Ujú, más escépticos de las cosas divinas, de las cosas de Hashem. Y lo ujú, digo no solo por el entorno de mis hijos que se manejan entre jóvenes, sino también que ahorita estudiando, todas mis compañeritas puras chicas entre 17 20 21 pero en su mayoría escéptica de todos los temas que tienen que ver con Dios, con todo esto divino. ujú, ujú. Sí, así es. O sea, yo pienso que lo que pasa es que tiene que ver, mi opinión personal tiene que ver es con, cuando uno analiza bien el tema, yo he hablado con personas así también, pero cuando he conversado con ellos, a veces el escepticismo no es, o sea, es como hacia las religiones, porque la gente precisamente ya ha abierto un poco sus ojos. Antes descaradamente hacían muchas cosas las religiones, manipulaban, etcétera, pero también la gente se ha vuelto más reacia a eso y también menos ignorante. Eso le hace que la gente cuestione las religiones, lo cual no está mal, y muchas veces se quedan con esa interpretación, sin simplemente indagar. Como digo yo, el problema no es de pronto no creer en tal o cual cosa, sino si no crees en eso, debes tener fundamento, debes estudiar, debes tener, no solamente es una opinión personal, una creencia. Es una parte. Luego, por otro lado, también, también pienso que a veces tiene que ver con lo que nosotros como padres tenemos que enseñarles, y aún así, pues a fin de cuentas ellos van a crecer y tienen sus propias elecciones, pero muchos de los jóvenes hoy en día no les están dando bases de un conocimiento de Dios. O sea, miren, por lo menos casi toda esta generación de noágidas que hay hoy día, de alguna u otra forma recibieron, aunque sea una educación católica, ¿ya? Y aunque sea abodazara, por lo menos hablaban del temor de Dios, de no robar, de tal cosa, respeto a los padres. Entonces, gran parte del problema social que hay con los jóvenes es porque no se les dio una estructura religiosa de cualquier índole. O sea, incluso por lo menos la conciencia de que hay un Dios. Ahora, creo, y es lo que yo hago también con mi hija, no solamente decirle hay un Dios y esto, sino también ayudarle a cuestionar, desarrollarle ese criterio, ese pensamiento crítico, también ayuda. ¿Por qué? Porque en algún momento no, nosotros mismos incluso en algún momento no creemos algo. O sea, podemos tener ese derecho de que escuchamos algo, leemos algo de Torah, incluso que sea un libro de Torah, y como que no lo creemos, como que en primer momento nos choca o tal cosa nos llega como que nos pega en algún punto, pero si tenemos criterio, si empezamos precisamente a buscar un poco más, a indagar un poco más, se puede llegar a, a desmentir o a fortalecer, digamos, ese pensamiento que se tiene. Ahora, es un proceso muy interno, a final de cuentas, todo lo que podamos decir se resume también en cada ser humano es un mundo, cada ser humano es un alma, cada ser humano asume sus posiciones de acuerdo a veces, por ejemplo, las personas que toman posiciones así como que no les gusta la religión o Dios o lo que vengan a hablar de Dios, muchas veces son por resentimientos personales hacia cosas que le han sucedido en la vida. ¿Ya? Hay personas que hay cosas que no asimilan y sobre todo los jóvenes dicen, si Dios existiera, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tal o cual cosa? Entonces, en verdad se vuelve un tema muy complejo, muy personal, pero sí es una realidad que yo creo que de manera general podemos decir. La mayoría de las familias no le están dando una enseñanza enfocada en una conciencia de Dios a los jóvenes. Y aquellos que sí lo hacen, al final de cuentas, pues ellos tienen, en la medida que crecen, tienen ese libre albedrío también, pero en la medida que en verdad se ocupen y estudien, pueden ir en verdad
saliendo, aclarando sus propias dudas. Pero sí, sí, es una realidad. Por acá Luz tiene la mano levantada. Sí. Sí, Rab, sí, pues ya contestó la que, la que iba a comentar. Precisamente en Ujú, esa parte donde no estamos haciendo, y lo digo por esa parte personal, donde no estamos haciendo las bases sólidas desde la familia, en esas bases donde mucho de lo que sucede o se presenta tenga una razón de ser o un punto de partida y un punto de quiebre y un punto de llegada. O sea, casi nunca se hizo esa información y digo, lo hablo por la experiencia personal, donde de repente el hecho de la ignorancia, el hecho de muchas cosas, porque desafortunadamente la gran mayoría de las religiones nos tienen en ignorancia, o sea, no hay realmente una ujú, información que nos saque de las dudas y lo que dice usted de preguntarnos y todo, sino que se nos impone y siempre ha sido como borreguitos, vas detrás y vas y haces y vas detrás. Entonces, en ese ujú, momento, uno en las familias no hizo esa parte de simbrar cosas realmente con solidez porque no las sabía. No había información, no había situación, solamente fue algo impuesto, fue algo de hazlo y por qué, pues hazlo. Entonces, son muchas de las cosas que se hicieron que los hijos de alguna manera o la juventud no lo creyera. Y dijo otro aspecto que iba a ujú, comentar, precisamente porque realmente en el momento que se dan las situaciones de familia, que se dan situaciones de problemática, de quiebres, de esa situación, pues tampoco hay unos resultados favorables y en los cuales se planta o se cimenta con los mismos actos de estar acudiendo a ciertas situaciones religiosas y no hacer cambios o modificaciones o mejoras en conducta, lo que ha estado trabajando mucho ujú, con este proyecto, o sea, no se hacen cambios de ese tipo. Entonces seguimos sembrando en ellos, como decimos, que hablen tantos tus actos que tus palabras no se escuchen. Entonces no hacemos esa parte y yo creo que es ahí donde requerimos retomar desde las bases de la familia, desde las bases de valores, principios. Ahorita dijo algo súper hermoso que está conectando con el proyecto que ujú, estoy llevando a cabo y que es precisamente de llegar a las bases o los cimientos que hubo desde los momentos que se dio en cada país y en cada lugar ujú, las culturas y donde fuimos arraigados. Entonces, desde ahí hubieron cosas ya cimentadas de estos valores, de estos principios, de ujú, esta enseñanza, que cómo llegó a nuestros confines o cómo eso llegar a Shem que ujú, llegara hasta esos momentos con indígenas, con personas en esos tiempos que dijera uno, ¿cómo pudo llegar esa información? Y que de alguna manera ellos tenían valores, tenían principios. Yo estoy haciendo un estudio en cuanto a eso en México y es súper hermoso porque es ver todo esto, ya existía desde antes. ujú, Entonces, ¿qué es nosotros? Como parte fundamental de la sociedad, que somos la familia, es hacer los cimientos y las bases para que todo esto tenga esa repercusión. Ahora me encanta, sí o ujú, no, la venida del Mashiach, toda esta información, ahorita que lo dice, ya lo dimensioné muy, muy ujú, padre, de ver todo este crecimiento que se ha dado. O sea, cómo esa luz de alguna manera ha habido ciertas vasijas que aunque no han sido por la parte espiritual y la parte de adherirnos o acercarnos a Hashem, ha sido por la parte de que haya adelantos científicos y se da esto y se da otro, ujú, se da esto, se da otro. Entonces es ahí donde viene todo este boom de energía que de alguna manera ujú, ahorita es esa verlo así como está ese escape de energía que ujú, entra y se dan las cosas en la forma material, pero no hay un impacto en la parte intelectual, digo, en la parte espiritual. Y es ahí donde, por ejemplo, muchos de los científicos se creen o caen en la parte del ego, de creer que ellos ujú. fueron los que lo originaron, ¿no? Claro, así es, así es. Y hay otra cosa importante también dentro de todo este comentario, y es que incluso en una familia judía, digamos, donde se enseña Torah y donde se trata de guardar la Torah como debe ser, también pasa esos quiebres familiares. O sea, pasan a veces hijos que abandonan todo.
porque es que a veces es algo que el Rebbe menciona y es el tema de que uno no puede ser a veces muy duro y severo porque causa el efecto contrario, causa es como que los hijos en vez de amar a la Torá, que es lo que deben hacer, terminan es rechazando. ¿Ya? Y eso ha pasado, hay historias, hay documentales de muchos judíos que dejan a sus familias prácticamente. Y es una de las cosas, creo yo, que requiere preparación, estudio y consejo sobre todo, porque, porque sí, obviamente los chicos no están en el mismo enfoque que uno. A veces, digamos que no es que quieren buscar un libro de Torah para estudiar por sí mismos, o sea, a veces no tienen ese deseo, quieren hacer otras cosas. Pero ahí donde por lo menos yo también lo estoy viviendo con mi hija, o sea, que es un tema donde uno tiene que saber y no causar a veces como ese, tienes que hacerlo y tal cosa porque terminan cogiéndole fobia al tema en vez de buscar precisamente lo que tiene que buscar. Entonces, en verdad es un tema también muy personal, o sea, me refiero como que cada caso es distinto y toca analizarlo, pero sí, yo creo que son de manera general factores que pueden afectar todo eso también, incluso en las familias judías también, así es. Bueno, voy a terminar aquí Sí, con, sí, 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 igual y sí. como lo comenta ahorita con toda esta, y lo dijo Einstein en un momento, va a llegar el tiempo Ujú, de perdón la palabra, de los idiotas, lo dijo así, y ajá. realmente porque es donde está la dispersión en todos los jóvenes, en todo lo que está de información, o sea, se dispersan, no se Ujú, enfocan en alguna situación, sino que eso también está haciéndolos perder porque en esa dispersión, pues no saben ni para dónde, porque todo es esto, lo ujú, otro, aquello, y creen todo y a la vez en nada. Gracias, Raf. ujú. Así es, así, gracias también, Luz. Y bueno, Baruch Hashem, gracias por los comentarios muy buenos. Quiero terminar con esta partecita que es a donde, o sea, vamos construyendo, así como en todo el libro yo manejo una metodología, es partimos de algo general, después vamos llegando a un punto como vamos a llevar a lo particular. Acá estamos hablando de la manera general cómo Hashem conduce el mundo y cómo precisamente Torah y ciencia son parte de un mismo plan. Y ahí mencionamos el tema de recipientes, ¿no? De precisamente veíamos que hemos mencionado este tema y mencionamos también de que la ciencia ayuda a que podamos nosotros hoy captar cosas. Entonces, ¿qué se refiere a este recipiente? Vamos a ver. Sobre esto, dice, puede plantearse la pregunta si los primeros cabalistas conocían las enseñanzas de la Kabbalah, como las presentó el Ari, Rabbi Moshe Cordovero, que fue antes del Ari, en Safed, del modo tradicional, hasta que llegó el Ari, revelando una dimensión radicalmente novedosa. O sea, Rabbi Moshe Cordovero era un gran sabio cabalista y enseñó Kabbalah a sus alumnos en Safed. Pero llega el Ari y el Ari empieza a enseñar cosas muy distintas, incluso sus alumnos, los alumnos de Rabbi Moshe Cordovero, Ramak, al principio estuvieron reacios a seguir al Ari porque era como otra enseñanza. Entonces Rabbi Haim Vital, por ejemplo, en el Etz Haim, que Rabbi Haim Vital era alumno de Ramak, terminó siendo alumno también de Larisa. Él señala el nombre del Ari lo siguiente, dice Ramban, Nachmanides y sus compañeros de estudio, así como los primeros sabios como Rabbi Nehumia Ben Akaná, autor del Bair, también comprendían el concepto de Parsuf. Si pese a ello eh, no lo utilizaron, dice, dicho término es porque la luz mesiánica del Parsuf no comenzó a fluir en este mundo, sino a partir de la época del Ari. Entonces ese es el punto. Hablemos entonces de luz mesiánica, es decir, si dijimos que Torah y ciencia son parte del proceso hacia la redención mesiánica, entonces podemos decir que la ciencia es una luz mesiánica. Ahora, en este caso, estamos hablando de conocimientos de Torah que hicieron posible en estas generaciones hablar de cosas que antes no se podía, como el tema de los parsuf. Parsuf es un concepto cabalístico, como dice aquí, que yo acoto aquí esto. Parsuf es un concepto cabalístico que de manera sencilla es un conjunto de sefirot, pero Larizal, quien introduce este concepto, nadie antes que él había hablado de ese término y debemos tener en cuenta que existieron gigantes espirituales como Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿A qué se debe esto? La respuesta la vemos arriba, y es porque la luz mesiánica de ese concepto solo había bajado en la época del Arizal. En otras palabras, ahora había aquí en este mundo un recipiente para comprender dicho concepto. Antes los sabios lo conocían, pero no podían revelarlo, cada cosa en su momento adecuado.
Pregúntense ustedes, ¿cuánto no hubiera querido yo saber todas estas cosas y me hubiera ahorrado tantos problemas, tantas desilusiones? Pues no, en ese tiempo no había esta luz mesiánica aquí. ¿Sí me entiende? Por eso es que el fenómeno no había tomado fuerza. Pero hace unas décadas atrás era impensable para una persona, o sea, pensar algo fuera de la Iglesia Católica, ¿cierto? O de lo que enseñaban las religiones tradicionales. Entonces, ¿qué pasó? Pues ahora es el momento. O sea, listo. ¿Qué cosa que ahorita de pronto que ya yo tuve mis hijos, que ya yo de pronto ya tuve cosas de mi matrimonio, lo que sea, me entero, ok, pero es que el proceso no, va siguiendo, el proceso va siguiendo una estructura, por decirlo así, un procedimiento hacia la redención. Y la razón por la que ahora podemos entender esto y vislumbrar todas estas cosas es porque es el momento, porque esa luz mesiánica ha bajado. Dice acá, por ejemplo, el albor de la luz mesiánica permitió a Larry introducir el concepto de Parsuf, aunque era la voluntad divina que limitase sus revelaciones al respecto a sus comunicaciones privadas con su discípulo principal, Rabbi Haim Vital. Por desgracia, Larry enseñó un concepto místico del Zohar antes de que bajase del cielo la emanación de tal enseñanza. Por lo tanto, cuando enseñó dicho concepto, sus discípulos no estaban listos para recibirlo. Y Larry sintió que su muerte sería el resultado directo de tal revelación prematura, como sucedió. Ustedes sabían eso, ¿no? Que el Ari, por revelar algo que de pronto no era el momento, pues, hay que pensar si en verdad se equivocó, pero en verdad hay quien dice que asumió el riesgo porque tenía que hacerlo. Entonces, pero ahí está, o sea, él reveló algo cuando todavía los no estaban muy preparados, y ¿qué pasó? Eso causó su muerte, o sea, es algo que de pronto no logramos entender, pero al final de cuentas, eso dice la historia, que él escuchó una voz del cielo que le dijo, este año vas a fallecer. Ya, o sea, él supo entonces con tiempo. Ahora, pensemos un instante en mi experiencia como rabino que enseña a las 7 leyes a los justos gentiles. Algunas veces he escuchado de algunos alumnos decimos, si yo hubiese conocido esto antes, me hubiese ahorrado tantas cosas. La respuesta que les di, o que les dije hace un momento, es el momento, ahora es el momento. De la misma forma, extrapolar esta idea y pensar, si el noajismo es tan antiguo, ¿por qué ahora es que los judíos hablan y enseñan de este asunto abiertamente? Dicen, porque ahora muchas personas salen de sus religiones y son monoteístas, porque hay un auge del movimiento noajida. La respuesta es porque ahora es el momento, la luz mesiánica está descendiendo por etapas, ahora las naciones no son son un mejor recipiente para la Torá, y este recipiente seguirá creciendo y perfeccionándose. Voy a leer esta parte que es muy importante y con esto termino. Dice acá, un recipiente solo puede contener la sustancia que en él se vierte, según su capacidad. O sea, yo no puedo pretender introducir 50 litros de agua en un recipiente que tiene la capacidad para 1 litro. Entonces, cada cosa el contenido, vamos a decirlo así, llega de acuerdo a la capacidad del recipiente. En este caso, la sustancia es el pensamiento comunicado, que puede verse como la luz que se disemina, y el recipiente es la capacidad de captación de la mente. ¿Ok? O sea, es decir, nuestra mente es la capacidad de captación de cosas es el recipiente que se ha desarrollado. ¿Ya? Y la sustancia, es decir, este conocimiento es precisamente la sustancia. Cuanto más y mejor domine el individuo cierto concepto, más fácil será comunicarle los aspectos más sutiles o información interna relacionadas con él. Esta parte está buenísima porque se cita el mismo ejemplo de Larizal, pero pensando en- desde el punto de vista histórico y secular. Allá dijimos, de Larizal habló de Parsuf, antes no se hablaba de eso, no porque antes no lo supieran, sino porque antes no lo podían revelar, no había la manera de recibir ese concepto aquí. En cambio, eso también pasa también a nivel del desarrollo científico. Mire, por ejemplo, esto. Sucede a menudo que pensadores o artistas se adelantan a su época. Su generación no está preparada para captar sus ideas, especialmente porque no hay nada en su entorno que concuerde con lo que el inventor intenta comunicar. En consecuencia, y dado que la gente carece de medios para comprender, rechazan su mensaje. Un ejemplo es Wilhelm Reich, psiquiatra alemán que discutió ideas sobre de la nueva era, perdón. O sea, por ejemplo, cómo hacer la integración del cuerpo y mente. Miren esto, hoy cuerpo y mente están integrados en la parte de salud y eso, ¿ok? Pero en ese tiempo, él dijo eso
a nosotros nos parece obvio hoy día, pero en ese tiempo él era revolucionario hablando de esto, en los años 50, y su sociedad reaccionó confinándolo en prisión. Miren ustedes. O sea, la sociedad en la que él estaba lo metieron en prisión. La recepción de sus ideas fue muy negativa porque en esa época la gente carecía de los recipientes adecuados para recibirlas. Actualmente, y gracias al aporte de la ciencia contemporánea, estos conceptos parecen elementales y son plenamente aceptados, lo que no ocurrió hace 50 años. Y así hay muchas historias científicas de científicos que dijeron algo y prácticamente casi les cuesta la vida y tuvieron que a veces retratarse simplemente para poder vivir. Entonces, ¿por qué? O sea, esa persona está diciendo algo que hoy sabemos que es verdad, pero en su momento la gente lo tituló de loco, hasta la prisión lo mandaron. ¿Por qué? Porque la sociedad no podía entender ese mensaje. O sea, no tenían la capacidad de entender ese mensaje. ¿Y por qué? Porque no había descendido la luz mesiánica de esas cosas todavía. Sin embargo, por alguna razón, él sí lograba captar eso. ¿Ok? Lo mismo pasa con los grandes cabalistas que mencionábamos. Ellos tuvieron una conexión muy particular, pero eran ellos. Ellos querer decir todo lo que sabían era imposible, o sea, no podían expresarlo. Y no solamente porque no tuvieran la capacidad, sino porque, o no porque no tuvieran la capacidad, sino porque no había recipientes para que le entendieran lo que ellos iban a decir. ¿Ok? Para aceptar una idea, el oyente ha de tener un concepto equivalente que armonice con lo que está diciendo. ¿Ya? Este concepto equivalente se vuelve el recipiente que le permite emplazar en su mente lo que están comunicando. O sea, ¿sabe cómo se resume esto en lo que estamos haciendo nosotros? Si ustedes hoy día pueden captar todo lo que estuvimos hablando de las emociones, de cómo esto está organizado en el alma, cómo nos hacen actuar, etcétera, es porque hay un recipiente y ese recipiente es lo que decíamos, el desarrollo científico sobre las emociones del ser humano, en lo que es la psicología y todo el tema. Entonces, aunque no seamos expertos en el tema, hemos escuchado, hemos hablado y tenemos la capacidad de comprenderlo un poco mejor que antes. Enseñar esto hace años hubiera sido muy difícil. A medida que la ciencia progresa y el mundo se vuelve más sofisticado, la mente se prepara progresivamente a aceptar conceptos más abstractos. O sea, esa es la razón por la que podemos hacerlo ahora. De la misma forma, muchos conceptos científicos han evolucionado gracias al descenso de la luz mesiánica. Con el tiempo, la humanidad descubrirá que esos avances no ocurrían por las mentes brillantes, sino por la fuente de esas ideas y la fuente de todo, que es el Santo, bendito sea. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo y muy bonito. Vamos a ver si me queda, creo que me queda un fragmento aquí, o es de la otra parte. Creo que me queda un pedacito, pero a mirar si lo puedo resumir. Aquí, mira, esta parte. Esta parte aquí, la psicología, dice. La psicología es una de esas ramas, dice, vamos a leerlo todo. Y sabido, sin embargo, ramas de la ciencia que por su comienzo sin bases en los métodos tradicionales eran tenidas como poco serias y también porque el objeto de estudio que es la mente es algo intangible y poco demostrable. La psicología es una de esas ramas de la ciencia que efectivamente puede traer ayuda espiritual, entre comillas, si se quiere acuñar el término, pues de cierta forma ayuda a mejorar la calidad de vida más allá del aspecto físico. Según la psicología, la mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la recepción del pensamiento, la conciencia, la memoria y la imaginación. Eh, y un segundo, etcétera. Algunas de las cuales son características del humano y otras son compartidas con otras formas de vida. Según la sabiduría de la Torá, estas cosas no son más que manifestaciones de algo más elevado, eh, más llamado alma. Pero aún así es lo más abstracto a lo que ha podido acercarse la ciencia tratando de entender al ser humano. Y por eso es que la psicología, si se me permite decirlo, ayuda a mejorar las cualidades de un ser humano desde su enfoque y la Torah enseña lo mismo desde un enfoque superior. Pero hay casos específicos donde la psicología es una gran herramienta para trabajar en la corrección de cualidades, sobre todo cuando la manifestación de las cualidades del alma animal superan al intelecto y la voluntad del individuo. O sea, ¿qué es lo que yo trato de hacer en mi proyecto? Yo lo que estoy tratando de hacer es que ustedes obviamente hagan todo el proceso. O sea, realmente el trabajo lo hacen ustedes. Pero, ¿en qué les ayudo yo? A brindarles la ayuda en cuanto a conocerse,
y esa charla, esa comunicación que tenemos a veces en cuanto a cómo manejar ciertas situaciones o cosas que a veces pasan. Pero ¿cuál es el enfoque allí? El enfoque precisamente entonces que de cierta forma es una autoayuda. O sea, no, digamos, la psicología hay casos en los que, ¿verdad? A veces una persona necesita ayuda bastante, digamos, activa de parte del profesional porque la persona misma ya está en una situación. Pensemos un caso, por ejemplo, una persona que tiene depresión crónica. Ya es un tema muy difícil de trabajar con un buen consejo. ¿Ya? Es un tema muy difícil de trabajar con lo que nosotros estamos haciendo. O sea, es muy difícil hacer eso. He tenido personas en algún momento, pues cuando empecé el proyecto, que me consultaron, no están en el grupo, pero alguien le comunicó, etcétera, y hablamos, y personas que tenían adicciones, y les dije, no te puedo ayudar con eso, o sea, tienes que ir a una ayuda médica con tal o cual cosa, porque, o sea, en verdad ahí no funciona un buen consejo. Y la persona tiene intención, por lo menos tiene esa intención de cambiar, de mejorar, pero no sirve un buen consejo. ¿Por qué? Porque la voluntad está prácticamente doblegada por una adicción, ¿ok? Y es muy difícil ahí que un buen consejo ayude. Es muy difícil ahí que un acompañamiento ayude. ¿Por qué? Porque se necesita que la persona misma haga el trabajo. Y eso es lo que ustedes están haciendo. O sea, el trabajo de cambio lo está haciendo Hashem, obviamente, con ustedes. Y los que realmente están día a día trabajando, ustedes son ustedes mismos. Y eso es lo que realmente eh, se hace desde este ámbito acá o sea, lo que se muestra acá es que la persona puede hacerlo, ¿ok? Tiene la capacidad de hacerlo, tiene la capacidad de mejorarse, de corregirse, incluso con cosas de la psicología, porque no es necesariamente ir a un psicólogo, es a terapia. A veces solamente una charla o ciertas pautas, ciertas cositas ayudan a la persona, o a veces un libro de autoayuda, un libro de cosas que puedan ayudar. Pueden ayudar, todo depende de quién, del recipiente, de la persona. Si la persona toma esa información correcta y la aprovecha, incluso un libro de autoayuda le puede servir. ¿Ya? Y por eso es importante saber que lo que ustedes han estado haciendo precisamente es ampliando el recipiente. Hoy día tienen un recipiente mucho más grande que cuando empezaron el estudio. ¿Por qué? Porque ahora logran dimensionar y mirar cosas que antes no. Y eso va a seguir aumentando en la medida que cada quien sigue trabajando en sí mismo y sobre todo en ese trabajo práctico. Con eso termino la clase de hoy. Por acá tiene Deifeni la mano levantada. Adelante, Deifeni, te escuchamos. Rad, buenas noches. Ahorita lo que se estaba diciendo es como aplicarlo a la vida de uno, el decir, a veces uno se pone a pensar y dice, ah, si yo en el pasado no hubiera hecho esto, lo haría mejor o lo haría de tal manera. Ujú, Y no valdría porque si me voy al pasado, no tengo ese grado de conciencia que tengo ahora. Entonces lo haría ujú, tal cual como lo hice en el pasado. Entonces de nada ujú, sirve estar en ese recuerdo. Y entonces lo conectaba con lo que usted está diciendo, ¿sí? De que ujú, en este momento que estamos viviendo es el momento en el cual tenemos que recibir la información de los sabios de Israel, ¿sí? ujú, Entonces, si lo hubiéramos recibido antes, no lo hubiéramos aceptado, porque estábamos en ujú, otras creencias, estábamos en otras ideologías, estábamos perdidos en otras cosas. Entonces, ujú. este es el momento justo y es el tiempo justo. Entonces ahí lo conecto con mi vida. Claro, así es. Y la verdad es que sí, como tú dices, preguntémonos si aunque me hubieran dicho todo esto, yo hubiera tenido eh, la disponibilidad para escucharlo, para aceptarlo, para prestarle un poco más de atención. Yo creo que a veces no. Es el momento. Es lo que pasa con los jóvenes también. O sea, en su momento, muchos están en su época, uno le puede decir las cosas a veces, pero o sea, al final de cuentas, en su desarrollo de vida es que van a llegar a dar, les va a caer el 20 como dice, ahora se van a acordar de lo que uno les dice, de lo que le dije, lo que le decía al papá, a la mamá, y de hecho uno mismo, no sé si a usted le ha pasado, pero ahorita que cuando uno, por ejemplo, yo que me casé, tengo mi hija y eso, y ahorita es que me acuerdo de muchas cosas que mi mamá y decía, wow, mi mamá sí me aguantó tal cosa, además, sí fue sabia en tal o cual cosa. Y a veces la llamo y le pregunto cosas así sobre, mami, ¿tú qué sentiste tal o cual día que, mijito, y me pongo a hablar con ella de eso? Entonces, en verdad ahora yo pienso más en mi mamá y en mi papá también en ese aspecto. Entonces, ¿por qué? Porque es que
En su momento estamos a veces por el tema, no sé, la juventud, las hormonas, no sé, un montón de cosas que también ocurren en el cuerpo. Se nos hace difícil a veces prestar atención como se debe a ciertas cosas. Entonces, muchos de esos jóvenes que hoy día están por allí diciendo a veces no creo o, tal, o alejados de tal cual cosa, con el tiempo a veces pueden llegar a empezar a por lo menos investigar un poco más y darle razón a esas, a ciertas cosas, ¿no? Voy a dar la palabra también a Gustavo y ahorita a Cindy. Adelante, Gustavo. Hola Raúl, hola a todos. Y no, solamente quería acotar el punto en donde usted está hablando sobre el conocimiento y es importante, lo que yo veo es fascinante el proceso, porque en todo momento uno después de comprender entiende que todo deviene de la Torah. Porque Ujú, fíjese, el proceso según explica la ciencia de cómo es el proceso del conocimiento es, primero tenemos una percepción empírica, luego tenemos una visión filosófica y luego tenemos ujú, una visión científica. ujú, Y, y ese mismo proceso que permitió al ser humano evolucionar y hoy tener de cierta forma un recipiente para tener, me refiero al ser humano en el sentido de los no judíos, ¿verdad? ujú, Eh, de tener la capacidad de ser un recipiente para empezar a albergar cierto o por lo menos un conocimiento desde su identidad. Y ujú, me doy cuenta que ese mismo proceso que también pasó de las ciencias, que es de las aguas eh, bajas, por así decirlo, o un conocimiento bajo y el conocimiento superior que es la Torah. También ese mismo proceso se dio de repente su exposición dentro del judaísmo, porque me doy cuenta, por ejemplo, el hasidismo no fue una cosa que de la noche a la mañana se aceptó. O sea, lo ujú, mismo también pasó, ese proceso de confrontación, pero a la inversa. Como todo para el judío es a la inversa. Nosotros decimos ujú, blanco, el judío dice negro. O sea, y siempre es a la inversa. Porque el judío venía de un conocimiento muy profundo de las leyes exclusivas del judaísmo, pero aparece el Baal Shem Tov y muestra eh, una visión mucho más, no sé si decirlo simple, pero por lo menos digerible para todo tipo de alma dentro del judaísmo, porque estaban los ujú, eruditos mismo y luego pasa esto dentro del filtro a conocer completo todo el mundo judío, incluso no erudito. ujú, Entonces, y cuando viene y cuando se toma ya, por cierto, y es aceptado completo el hasidismo, es justamente cuando enfrenta estas dos vertientes, y es justamente en el ujú, iluminismo. Por un lado, ujú, de un conocimiento súper bajo, por otro lado, un conocimiento elevado, entonces ahí ocurre esa aceptación y entonces el hasidismo es bastante profundo. Y hoy de ujú, eso, de ese tamiz, hoy nosotros estamos deleitando de ese conocimiento y a nosotros, más allá de ser un conocimiento, y esto ya hablo a mi vida personal, me permite ver con otro cristal la vida, ver con otro ujú, cristal las cosas y eso es eh, más allá del conocimiento profundo que uno le pueda dar, más allá del ropaje científico que le pueda dar, ujú, entender a través de ese conocimiento científico algo que ocurre, pero milagrosamente dentro de lo que viene explicando el hasidismo. Es impresionante. Eso nomás yo ujú. quería comentar. Sí, Baruch Hashem, gracias, gracias Gustavo, siempre muy bueno tu aporte y muy, muy académico también, muy bueno, Baruch Hashem. Por acá tenemos a Cindy, adelante Cindy. Sí, saludos a todas. Adelante Nada más Luz. quería. Sí, Ay, te escucho. disculpe. Sí, ok. Saludos a todos y saludos, Rabino. Ujú, Eh, Solo quería, si está bien mi entendimiento, para saber de si cada parte que pasé en mi vida fue formar ese recipiente, preparar ese recipiente.
Ujú, sí lo puedo ver de esa manera, eh, porque antes ujú, decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué a mí el otro? Cuando estaba antes de conocer el monoteísmo. Y ahora que ujú, empiezo, y ahorita lo que usted empieza a decirnos, me hace razonar esa parte de decir, eh, todo lo que vino pasando en mi vida fue para eso, para que yo estuviera preparada para ujú. recibir lo que ahora estoy recibiendo. No sé si está bien lo que estoy. Sí, bueno, dentro de lo que hablamos también en la primera clase que tuvimos de seco de positividad, mencionábamos de que a veces no logramos comprender la totalidad de las cosas que pasaron, sobre todo en nuestra vida cuando no estamos completamente, digamos, al mando de nuestra vida, o sea, tendríamos en nuestra niñez, etcétera, cosas que sucedieron, a veces están más allá de nuestra voluntad. Entonces, eso hace complejo a veces saber de por qué sucedió. Pero hablamos precisamente ahí de que todo tiene un objetivo y un objetivo que a veces no es revelado para nosotros, pero tiene un objetivo bueno, como estamos viendo a través de todo esto también. O sea, de que sí, Hashem está preparando cosas en el mundo, conduciendo no solamente a la redención, porque está hablando de nivel de la redención, digamos, y de cómo el mundo está desarrollando, pero a nivel individual cada cosa que pasa sí está ayudando a las personas a reparar cosas que a veces no tenemos ningún tipo de conciencia de ello. Entonces, nada pasa por casualidad y todo tiene que ver con una reparación. Y lo que uno tiene que enfocarse en ese proceso de crear desarrollo de recipientes precisamente ahora ahora que tenemos una conciencia, ahora que de pronto uno, digamos, como decíamos la otra vez también, aprende a perdonarse ciertas cosas cuando empieza uno también a construir recipiente porque ahora sí está en nuestras manos. Ya, antes estábamos como animalitos, por decirlo así, sin ningún tipo de información, mucho menos si no se tuvo orientación. Entonces, pues de alguna u otra manera, Shen nos estaba llevando a que sucedieran cosas que tal vez nos ayudan y también, sin duda, dentro del libre albedrío de las otras personas que estuvieron cerca, pues también puede ser que hicieron cosas en su libre albedrío y eso también, como dijimos, cada quien tiene que pagar cada cosa que hace, ¿no? Pero el enfoque que debemos tener en este punto es, ahora que estoy en este proceso digamos, de ocuparme de mí, entonces ahorita yo sí puedo entonces empezar a soltar cosas del pasado, a perdonar cosas del pasado, a entender que hay cosas que no puedo cambiar del pasado, pero que sí puedo cambiar cómo vivo mi presente y mi futuro. Y en eso entonces el enfoque del crecimiento, perdón, del ampliar el recipiente va en cómo yo sano desde adentro también incluso cosas que pueden ir uno cargando inconscientemente. ¿Ya? Entonces digamos que lo mejor es tener la conciencia de ampliar recipiente ahora que yo tengo mi voluntad y que me ocupo de mí mismo. Antes, incluso que de pronto seamos adultos, no me estaba ocupando de mí mismo realmente. Hay mucha gente por allí que son adultos y no se ocupan de sí mismos. O sea, no están realmente preocupados por ser mejores, por ser mejor padre, mejor mamá, mejor hijo, o sea, es lo que sea. Por eso se tiene que partir de una conciencia divina. Cuando se llega a esa conciencia divina, ahí entonces yo puedo trabajar en mi recipiente a mi voluntad y con toda la intención. ¿Ok? Entonces digamos que lo que pasó, como dice Rabino Shalom Arush, no lo comprendo, no lo entiendo, pero ahora que yo sí me apropio de mí mismo, que yo sí empiezo a ocuparme de mí mismo, yo puedo entonces decidir qué soltar y con qué quedarme y hacerlo germinar para crecer más todavía. ¿Ok? Y bueno, por acá levantó la mano la señora Alicia también. Sí, Rap, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto. Ok. Yo siempre me preguntaba, Rap, también eso, ¿por qué yo ahora entiendo mejor? Porque antes no entendía tantas cosas. Antes era yo correr y correr y correr y según yo quería alcanzar al judío y Ujú, entrar a la casa de ellos y hacer, sentarme a tomar café. Pero ujú, eso se lo pregunté a un rabino y me dio un ejemplo muy lindo sobre eh, él me dijo, no sé por qué tú entendiste todo tan bien
y Ujú, se difuminó todo ese humo que tenía yo. Y ujú, ahora sí veía claro. Y me decía de un accidente que múltiple, dice, en ese accidente hay personas que salen caminando, hay otras que salen eh, ujú, con fracturas, dice, hay otras que olvidan y hay otras que el choque fue tan profundo que tienen que buscar un doctor ujú, ya mental y todo. Eso lo entendí muy bonito. Y dije, yo sí, tienen razón, porque ujú, con lo que con lo que yo leí a mi esposo, con lo que nosotros sabemos ahora acerca del, del flaco, como le dice el rabino Tubia, ujú, eh, yo no creo que hubiera podido entender tanto. Y acerca del recipiente, digo yo, eh, Dios fue tan lindo al prepararme, de verdad, porque a mí se me quitó, rabino, se me quitó totalmente esa idea. ujú, Y la idea que tengo ahora ya no es, sí con el judaísmo, pero no ya aquel judaísmo que yo quería ujú. para hacer, no sé si me Claro. explico. Ya Sí, o sea, ahora tiene es un para desarrollo más mí, fortalecido de su identidad, claro. es Ujú, correcto. ujú, Entonces, digo yo, bueno, de verdad que el recipiente sí importa mucho, porque ahora yo veo que no todos, rabino, yo no podría decir, mi esposo me dice, usted no puede decir lo que usted sabe del flaco, ujú. porque en otro lado la linchan, porque Sí, tienen tan arriesgado esa imagen y ese amor por ese personaje que no podrían claro. aceptarlo. Así es, así Entonces, es. sí, eso quería decir. Y muchas Baruch gracias. Hashem. Eso es el proceso de madurez, ¿no? Que se va dando precisamente con todo eso, Baruch Hashem. Qué Sí, bueno, me alegra muchísimo. Sí. otra cosa, en todo este proceso, yo estaba en muchas clases, rabino. Ujú, Entonces yo me salí de algunas cosas. Llegué a un momento donde dije, no, yo pongo mi sillita y me siento y mejor me detengo porque ya estaba muy saturada. Y yo ujú, decía, no es correcto que yo entre a una clase y no tome la importancia de esa clase. ujú, Entonces tampoco quería em, como adueñarme de algo que digo yo, no puedo tomar esa clase porque, o estar claro. en ese grupo. Entonces yo salí de varios grupos. Ujú, Al momento me sentí mal porque ujú, pues, yo, bueno, estaré haciendo bien, pero ahora que usted dice, sí, sí hice bien porque ahora me concentro claro, en la clase y necesito estudiar y necesito y aclarar un poco la mente porque ya estaba saturada. Entonces, sí hice claro. bien, entonces, y se lo agradezco mucho. Sí, perfecto. Y eso es lo que hay que hacer, lo que decíamos. No porque uno esté despreciando una enseñanza o tal o cual rabino o algo así, simplemente uno se enfoca en lo que necesita en el momento y en eso se puede dedicar bien y después se ocupa de otra cosa y así va siendo, pero sí es importante reorganizar y dar prioridades como también lo expresé hace como 2 semanas en el café que les compartí también algo que hice así. Y sí, es importante hacer eso y poder organizarse uno. Ok, les deseo a todos y a todas una bonita noche, que descansen, que Hashem les bendiga muchísimo. Nos vemos el próximo lunes, Besrat Hashem, creo, y después ya ahí viene Pesach y después de Pesach nos vemos. Que pasen muy bien, que Muchas Linda, descansen. gracias, Rab. Amén, amén. Buenas descanses. noches Gracias, a Rabino todos. Bueno, Hashem. chao. Gracias, Rabbi. Saludos a su familia. Muchas gracias.